Hola, yo otra vez, un poco despeinado, pero ahí vamos. Gente, el video de hoy va a ser uno cortito, quote unquote, y no creo que sea tan cortito nada. Porque el tema viene a raíz de una conversación que he tenido con varios colegas de la escena local. Y es en cuanto al precio de las imprentas y las medidas del cómic, el tipo de papel, chichicha. Miren, el cómic como tal, el concepto del cómic es bien amplio. El concepto del cómic responde a una demanda creada a principios de los años 40 o 30 en no otra cosa que en Estados Unidos y en otros países del mundo a menor escala. ¿Y qué es el cómic como tal? Pues mira, el cómic como tal que tú y yo conocemos como la revista que compramos es la evolución natural del arte, del dibujo satírico o del cómic en inglés, y viene de los paneles. En sus inicios, los periódicos, había un panel que era un solo recuadro con algún tipo de sátira o comentario chistoso o alegórico a la política o algo que estuviera pasando. Y esto fue bien famoso. De hecho, en mi isla, Puerto Rico, hubieron muchos personajes en ese tipo de formato que no hicieron nunca la evolución al cómic. Cuando me refiero a la evolución, me refiero a subir, no al siguiente paso. De ese recuadro pasaron a ser el formato de tres paneles, que este es un poquito más famoso por personajes, por escritores y creadores como Schultz, el de Peanuts, que hacía una historia bien chistosa en 2 o 3 paneles. Estos 2 o 3 paneles evolucionaron a media página los domingos, que es entonces cuando vemos personajes y vemos historias un poquito más complejas, como lo son el Fantasma o The Phantom, Tarzán, que realmente no fueron otra cosa que adaptaciones a novelas que existían y eran ya famosas en esa época, como El Zorro, Flash Gordon, Mandrake el Mago. Y en Latinoamérica, pues tenemos un montón de ellas también, Hispanoamérica. Entonces, esto evoluciona o cambia o progresa de media página a página completa, que era el formato que veíamos en Paladín Cacique en Puerto Rico, en el Nuevo Día San Juan Star, que era los domingos una página completita de esa tirilla cómica. Eventualmente esto cambia gracias a la demanda, ¿no? Y hasta cierto punto, ¿no? La avaricia y las metas personales y profesionales de mucha gente, a lo que es la revista del cómic que a nosotros tanto nos apasiona. Pero estas revistas no vinieron de 0 a 100. O sea, estas revistas pasaron muchas evoluciones en las que se vieron, por ejemplo, los famosos conglomerados, que eran revistas con un título que tenían historias de una página, de media página, de 3 paneles o de un solo panel, de varios artistas a la vez, que son colecciones como lo fue hasta hace poco la revista Mad de Estados Unidos, como lo fue 2099 AD, que es en Europa, y en otros países más hay distintas revistas de este tipo, ¿no? Y esas revistas cambiaron a ser individuales, que es lo que conocemos ahora, el cómic de Superman, el cómic de Batman, el cómic de Condorito, el cómic de Calimán, Chichija. Ahora, y esta es lo que trae la discrepancia y la división de opiniones, es lo siguiente, el formato de impresión. No existe, y repito, no existe un formato establecido por la industria en el cual tú tienes que hacer el cómic. Lo que sí existe son formatos utilizados de forma tal, por números tan grandes, que te ayudan a tener ciertos tipos de servicios colaterales si tienes esas medidas. Por ejemplo, si tú quieres que tu cómic tenga un cartoncito y en una mica como los de Marvel, DC e Image, pues entonces tú haces tu cómic a esas medidas, que creo, si no me equivoco, son 10 y media por 6 y media o algo así. O sea, está cerca de eso. Ahora, hay muchos artistas que se salen de ese estándar, le va fantásticamente bien, tienen carreras kilométricas y usan otras medidas. Por ejemplo, Schultz nunca hizo un cómic de esas medidas. Schultz hizo cómics, sí, pero los hacía en un 8 y medio por 6 y medio, o sea, un papel regular de maquinilla doblado a la mitad. O, por ejemplo, están cómics un poquito más pequeños, como lo fue Memín,
que era de una medida de 6,5 por 4, que es la mitad de una hoja de maquinilla regular. Y el cielo es el límite. Hubieron personas que al contrario usaron unas páginas de tamaño legal, las doblaban por la mitad. Había gente que doblaban a lo largo, dándole mucho más espacio, a lo ancho, dándole un formato un poco más familiar. Y según el país, la situación, el papel y la creatividad del creador, para la redundancia, pues el cómic era diferente. De hecho, ni siquiera se puede estar de acuerdo o decir que es absoluto que el cómic sea en blanco y negro o en colores, dependiendo del género. Hay muchos cómics que son excelentes y son blancos y negros. Y no es que sean viejos, es que simplemente ese es su gusto del creador. Como, por ejemplo, están los cómics de 2099, o para los que son un poquito más jóvenes, es el cómic europeo en donde sale George Dredd, heavy metal y este tipo de cosas. Y en su mayoría esos son cómics blanco y negro. Walking Dead, la serie de televisión basada en un cómic, pues ese cómic fue blanco y negro y eventualmente se hizo en colores para la reproducción del cómic, para aprovechar el boom de la serie. No tiene que ser un tamaño específico, no tiene que ser un papel en específico. Hay gente, ¿no?, que entiende que están haciendo las cosas bien y yo no sé quién para juzgarlo, pero que quieren hacer un cómic y lo primero que hace es que se van a Kablam y piden el papel glossy de 80 libras, doblado en tal cosa y con tal carpeta dura y chichija. Y cuando vienen a ver, tienen un cómic que una unidad le sale en casi $6 y cuando le toca venderlo, toca vender casi en $20. Y ustedes ya saben el resto de la historia. ¿Por qué este tema para mí es tan pasional? ¿Por qué este tema para mí es tan importante? Bueno, como creador de cómic independiente que soy, vivo obsesionado con los números. Porque cuando yo digo cómic independiente, yo me refiero a cómic que hago yo con personas que o yo contrato o yo delego. Y esa producción no pasa por manos de un editor grande ni por una imprenta grande. Todo lo hago yo, salvo lo que contrato, ¿no? Entonces, no me siento la necesidad de complacer a un grupo de personas que, como por ejemplo fanáticos exclusivos de Marvel y DC, porque realmente los cómics que yo hago no van a ese público. Entonces, ¿para qué romperme la cabeza tratando de imitar la calidad de Marvel o DC y los estándares de media de Marvel y DC, cuando a última hora y en el long run, como dice el gringo, solamente beneficia a ellos, porque estoy dando más a sus números? ¿Ves? Yo entiendo que el cómic tiene que ser una expresión del creador desde cero. Esto puede ser hasta un cómic digital. Puede ser que tu cómic sea de un panel, y para tú vender un cómic como tal, una revista de cómic, tenga que tener 340 paneles o algo así. Vale, a lo que quiero llegar es que no... yo entiendo el por qué la gente quiere hacer los cómics lo más parecido a Marvel, a DC y a Image. Lo que no entiendo es cómo la gente pretende hacer dinero imitando a unas empresas que ya llevan, la más joven de ella lleva 30 años, que tienen unos presupuestos establecidos ya, que tienen unos equipos de venta y una reputación comercial ya. O sea, ¿cómo tú pretendes ganarle a esta gente en venta siguiendo el esquema de ellos sin tener los recursos de ellos? O sea, esto crea un ciclo vicioso que nunca vas a salir de él. Es mi opinión, ¿no? Esto lo comparto porque no es porque yo me crea que sepa más que nadie, lo comparto porque creo que debemos aprender los unos de los otros, de los errores y de las cosas buenas que hemos cometido, aprender los unos de los otros, y para que en un futuro no muy lejano cambiar mi colección de cómics, de cómics anglosajones, por cómics de Hispanoamérica. Los llevo.